Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El valle de sombra está constituido en la vida de todo ser humano, de todo creyente, y es conformado a lo largo de nuestra vida, desde el momento que venimos a este mundo terreno. El valle de sombra y de muerte que describe el Salmo es lo que nosotros conocemos como el lado oscuro del alma. Es decir, todas las experiencias negativas que en nuestra vida hemos vivido, que de alguna manera llegan a crear emociones, acciones, caracteres específicos que de alguna manera, como consecuencia de esos procesos, se crean áreas oscuras en el alma del ser. El valle de sombra son el conjunto de impulsos que el ser humano no logra controlar, áreas en su vida que de alguna manera gobiernan ciertas etapas y que vienen a ser el resultado y o la consecuencia de experiencias negativas vividas desde el momento de nuestra concepción. Son una especie de obligaciones a las cuales nosotros como seres obedecemos sin saber por qué. Simple y sencillamente ocurren en nuestra vida. Por ejemplo, una persona con el carácter al cual nosotros conocemos como una persona de carácter fuerte, que realmente una persona la cual nosotros conocemos como de carácter fuerte, no es más que una persona carente de carácter. Nosotros decimos, ese hermano tiene un carácter bien fuerte, porque mire, él es así muy serio, él es duro. Mire cómo trata a la gente, él es impulsivo, es fuerte, es de carácter fuerte. Una persona de carácter fuerte domina su carácter. Entonces, esas obligaciones a las cuales muchas veces nosotros respondemos, amado hermano, son disfunciones que han sido dejadas en nuestra personalidad. Cuando yo le hablo a usted acerca del lado oscuro, eso se refiere a impulsos negativos, motivaciones, disfunciones internas en el alma que de alguna manera nos conduce a minar nuestra realización o nuestro éxito como hijos de Dios. Este valle de sombra es un proceso de deformación que muchas veces nosotros sufrimos a través de las experiencias negativas que la vida nos va presentando en determinados momentos. Ese tipo de acciones en nuestro interior producen frustraciones, producen ira, producen rencor, producen muchas sensaciones internas en el corazón del hombre que de alguna manera, amado hermano, deben de ser raídas y quitadas del alma. Nosotros como seres humanos tenemos un área positiva y un área negativa, por así decirlo, ¿verdad? Para poder separar e identificar. Es decir, nosotros podemos encontrar dentro de un ser humano, en nosotros como hijos de Dios, podemos encontrar características y cualidades buenas
como también podemos encontrar características y cualidades no buenas que al final del día terminan componiendo nuestro carácter, es decir, conforman nuestro carácter. Es decir, una persona puede ser muy hábil, muy inteligente, puede tener hábitos muy buenos en su gestión, una persona en hábitos de responsabilidad, una persona educada, una persona amable, una persona que realmente le gusta servir. Pero, mire, ¿sabe cómo es esto? Tratando de ejemplificarlo un poco. Yo no sé si usted se recuerda, perdóneme lo burdo. Yo no sé si usted se recuerda cuando miraba caricaturas y de repente salía un personaje que tenía que hacer algo que no era muy correcto. Y que de un lado le salía un angelito y que le decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y del otro lado de este le sale un chamuquito que le dice con el tridente, ¿verdad? Hazlo, hazlo. Entonces algo más o menos así, perdóneme lo burdo que le estoy explicando, pero algo más o menos similar sucede en el interior del ser humano. Muchos motivadores que nos llevan y nos conducen por sendas correctas, pero que en determinado momento de nuestra vida, por X o Y circunstancia, hay momentums, hay situaciones, hay circunstancias que muchas veces tú dices, es que no me puede pasar porque esto me saca a mí completamente de quicio. Y brotan las áreas negativas, como puede ser infidelidad, puede ser la violencia, pueden ser los vicios, puede ser los abusos, puede ser la inseguridad. Todas aquellas manifestaciones negativas del alma que cohabitan y coexisten, mire qué tremendo, dentro de un mismo ser. Una persona puede ser muy correcta o puede ser una persona muy inteligente y muy preparada, pero que tiene áreas negativas que necesita trabajar internamente en su corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar esos valles de sombra que, basado en algunos ejemplos que hoy quiero ver con usted y traerlos a colación, la mayoría de las disfuncionalidades, por no decir todas, porque no lo son todas, pero sí la mayoría de las disfuncionalidades internas en el alma del ser humano terminan siendo colocadas en el ser humano durante el tiempo de la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, les explicaba a los hermanos que nosotros como seres humanos creamos, por ejemplo, cualidades como la confianza y la desconfianza. Esa formación del alma para que tú y yo seamos personas. Mire, quiero hacerle una pregunta. ¿Alguno de ustedes es desconfiado? Pero así desconfiado de cascarita roja, que no cree en nada. Esa parte de la formación interna del alma, de la confianza o de la falta de confianza o desconfianza, se forma en el alma del ser humano en la edad de los 0 a los 2 años. Quiere decir que si alguien fue mal formado y es desconfiado, esa porción de su alma fue formada en esa etapa. Pues que cuando una persona ha sido dañada y es desconfiada, una de las áreas que se tiene que regresar prontamente a ministrar es la etapa de su niñez. De los 2 a los 4 años se forma en el ser interno la autonomía, la confianza o la duda. Mire, eso entra entre los 2 y 4 años. Entonces nosotros tenemos que identificar, porque vamos a ver siervos de hoy que tenían un perfil, hermano, como pocos, pero que la disfuncionalidad inserta en su infancia terminó pegando y repercutiendo en su etapa ya de formación de adulto. De los 4 a los 6 años se instala en el corazón del hombre la culpabilidad de lo que es bueno y de lo que es malo. De los 6 a los 12 años se forma la inseguridad o seguridad. Una persona insegura, si hay inseguridad en el alma,
Eso se dio en la etapa de los 6 a los 12 años, porque son momentos específicos del alma donde es formado. De los 12 a los 20 años se crea la identidad de cada uno de nosotros. Y de los 20 años en adelante, amado hermano, ya se crean algún otro tipo de actitudes, como es la timidez, la sociabilidad. Personas que son extremadamente sociables no pueden estar solas, siempre son el chompipe de la fiesta y cargan como 1000 gentes alrededor de ellos. Hay otros que simple y sencillamente son tímidos, amado hermano. Personas que disfrutan más la soledad que la compañía. Entonces, el valle de sombra es la parte disfuncional negativa, porque mira, ¿cuántos hijos de Dios sabemos acá? ¿Está seguro que usted es hijo de Dios? Y si yo le dijera, hermano, y usted es un hijo de Dios todavía de carácter volado, todavía cuando se le atraviesa el ruletero le saca el 10 de mayo al que va manejando, sin ir tan lejos. ¿Para qué se ponía a pelear en el parqueo con los hermanos que le dicen cómo parquee su carro? Es que yo soy ayuda y aquí me quedo. Si es ayuda de la talla, de carácter, de hijo de Dios. No sé si me están a entender. A veces se nos sale el mono, hermano, parquéese aquí. Yo me voy a ir temprano, así que me parqueo en la entrada. Hermano, ahí no se puede parquear porque mire, los carros, echa llave y se viene. ¿Es hijo de Dios? Sí, con una disfuncionalidad de carácter. Ese es un valle de sombra, porque cada vez que el carácter tiene que salir, desafortunadamente no sale el mejor carácter, sino el que sale se llama Maguila Gorila. ¿Se acuerdan de Maguila la Gorila? Entonces, entendiendo el problema interno que yo eventualmente pudiese tener en mi alma, debiese de realizar un análisis retrospectivo. Mire, usted es rencoroso, usted es inseguro, le cuesta tomar decisiones, o tal vez tiene el carácter mero sopladito, ¿verdad? O tal vez es introvertido. ¿Cómo es usted? ¿Qué disfuncionalidades usted hoy encuentra en su alma? Una persona rencorosa, no, a mí una me hacen y nunca más se vuelven a acordar de mí. ¿Es rencoroso? ¿Guarda rencores? Porque esas partes adversas, negativas, internas del alma son las que la Biblia llama valle de sombra. Pero también debemos de recordar que la palabra de Dios declara: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. O sea que los valles de sombra y de muerte son transitables. Que es interesante hacer que el valle de sombra, aunque, ¿qué dice su versión? Aunque pase. Quiere decir que las disfuncionalidades internas del ser humano son etapas funcionales en las cuales se debe de tomar gobierno. El valle de sombra no es un destino final. El valle de sombra es un proceso de formación. Ese valle de sombra es todo lo oscuro negativo que todavía tengo de mi vieja naturaleza, que debe de ser sujeto a la voluntad del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, dependiendo de qué área es la que afecta a tu ser, y basado en esta tabla que yo le acabo de decir, más o menos tenemos idea. Una persona que es insegura, amado hermano, una persona desconfiada, fue dañada en la etapa de la niñez. Hay daños que también se pueden gestar más allá de la niñez, en la adolescencia, siendo adultos, es decir, no para. Pero la mayoría de daños, no le digo todos, la mayor cantidad de daños que traemos albergada en nuestra alma, o la mayor cantidad de valle de sombra, es el resultado de lo malo que te ha sucedido en la vida, que te ha impregnado, que te ha marcado, y que de alguna forma te ha dejado ya programado para responder ante dichas eventualidades, pero que no vienen establecidas en el orden de Dios. Pablo, el apóstol, dice en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 15 al 17: porque lo que hago no lo entiendo. Mire qué tremendo. Pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco. Ese es un valle de sombra. ¿Cómo es posible que yo como ser humano identifique cosas negativas, malas, que hago, pero que no quiero hacer? La estoy haciendo, pero no me agrada hacerlo. Ese es un valle de sombra y de muerte internamente en el alma, que debe de ser sometido a la voluntad de Dios e iluminado por el sol de justicia. Entonces Pablo decía, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Otra versión dice, lo que no quiero hacer. Eso hago, ¿por qué? Porque hay áreas que están siendo gobernadas internamente en nuestra alma, que de alguna forma nos provoca a hacer cosas que no queremos. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago. Note el verbo presente, ocurrencia. Lo que no quiero, ¿esto qué? Eso nos quiere decir que Pablo estaba atravesando un momento difícil en su vida en ese momento. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el valle de sombra se crea de alguna manera de las experiencias negativas que la vida te ha dejado, que no has logrado controlar, que no has logrado administrar en tu vida internamente, y que de alguna manera te provocan siempre a aterrizar en lugares y en situaciones y en circunstancias que no deseas, pero que las estás viviendo. Es decir, es nuestra historia. Adán, Génesis, al haber sido creado y formado por parte de Dios, no tenía lado oscuro en su alma, porque no había historial en regresión para Adán. Fue hecho. Es decir, Adán no nació siendo niño y se deformó, sino que Adán fue formado y fue colocado en el huerto. Entonces Adán no tenía parte oscura en su alma, porque no hubo una malformación ni en su niñez ni en su adolescencia. Es decir, Dios lo creó sin pasado. Incluso hasta chistes hacen por ahí, ¿verdad? Dichoso Adán porque no tuvo suegra. No había pasado para Adán. No habían habido experiencias. Mire, el valle de sombra son las experiencias traumáticas que te marcan. Por ejemplo, mire pues, otro que no tiene historial pasado o lado oscuro en su alma es el postrer Adán. Por eso es que ¿quién es el postrer Adán? Cristo Jesús. Por eso es que la etapa de la vivencia de la niñez de Jesús no tiene historia bíblicamente. No hay datos de cómo fue su etapa de socialización en su alma. Es decir, el postrer Adán no tuvo deformaciones en su niñez. Por eso es que el postrer Adán viene a restituir y a restaurar todo lo que el primer Adán echó a perder. Adán en Génesis no tenía pasado. Cristo Jesús, aunque terrenamente tenía un pasado genealógico a través de María y de José, la etapa de la formación de su niñez y su adolescencia no son narradas dentro de la Biblia. Pedro capítulo 2 versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hablando de Jesús, no tenía pecado ni había engaño en su boca. El pecado y el engaño es el resultado de la malformación en el alma. Pues que una de las cosas que, mire, yo estoy ahorita en la etapa de formación de Ángel. Él tiene 9 años. Y ahorita le digo, mire hijo, lo que yo he aprendido en la vida, hay llaves que te van a abrir las puertas de la bendición. Da gracias cada vez que alguien sea agradecido. Si alguien te hace un favor, aprenda a dar las gracias, aprenda a dar los buenos días, aprenda a decir por favor,
aprenda a ser educado, porque una persona educada que pide las cosas por favor, que da las gracias, que da los buenos días, que es agradecido, cae bien en todos lados. Pero el que no da las gracias, el que no pide las cosas, vas a pedir algo. Los hermanos que andan conmigo y cargo a Angelito a la par, ellos saben que cada vez que él pide algo, yo quiero eso. ¿Por qué? Por favor. Porque yo aprendí que en la vida el por favor te abre puertas. El dar gracias te abre puertas. Entonces Pedro dice en el 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con mal. No había deformación interna. Lo que provoca, por ejemplo, la venganza es una malformación interna. Alguien te enseñó que cuando alguien te hace algo te tienes que vengar. Mire lo que el Señor Jesús hacía. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y mire qué contradicciones de personalidad. Un hombre Geber y un hombre Adán, dos habitando y morando dentro del mismo ser. Por eso es que la Biblia, yo no sé si usted recuerda que en la Biblia hay un versículo que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ha escuchado usted ese versículo? ¿Cómo interpreta usted ese versículo? Porque si la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, eso nos deja mal parados en que no podemos confiar absolutamente en nadie. Eso nos estaría motivando a ser seres desconfiados. Y esa es una disfuncionalidad del alma. Por lo tanto, no tiene ese encaje. Cuando nosotros encontramos en Jeremías que la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, lo que realmente la Biblia está diciendo es maldito el Geber que confía en el Adán. Cuando usted va a buscar la palabra en el original, realmente lo que dice es maldito el Geber, el hombre. Ese hombre primario, en la concordancia Strong dice Geber, y ese responde al hombre espiritual. Cuando usted busca la segunda palabra hombre, lo que se encuentra es Adán. Entonces lo que el versículo realmente está diciendo es maldito el Geber que confía en el Adán, maldito el hombre espiritual que confía en el hombre carnal. Ahora, lo interesante es que en ti y en mí moran ambos. Le puedo hacer una pregunta así. No me la va a responder. Todavía algunas veces se le manifiesta el carácter. ¿Alguna vez por ahí? Otra preguntita. De vez en cuando no se le sale una mala palabra. De vez en cuando no le grita a su mujer. O de vez en cuando no le grita a su marido. O de vez en cuando no maltrata a gente en la calle. ¿Cómo es posible que siendo yo un hombre espiritual? ¿Cuántos espirituales declaramos a ver en esta mañana? Todavía se nos salen las tapas. ¿Cómo es posible que siendo espiritual todavía se me tuerce el pescuezo para estar viendo a las hermanas como que soy Chucky? Porque en nosotros habita el Geber y el Adán simultáneamente. Y lo que Dios quiere es convertirte a ti en un Geber pleno, abandonando la vana manera de vivir que nos la enseñaron nuestros padres. Porque los que se encargaron de formar nuestra alma en la etapa de la niñez, ¿quiénes fueron? Nuestros padres. Comienza aquel anuncio: nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento. Entonces en ti y en mí habita el hombre carnal y el hombre espiritual simultáneamente. Pues que Jeremías dice maldito el hombre. Ese es el corte exacto. Maldito el hombre espiritual que siendo espiritual confía en los hombres carnales. Podríamos decirle maldito el hombre
espiritual que todavía confía en la gente del mundo. Entonces el hombre Geber es el hombre Adán. El hombre Geber es el hombre espiritual y el hombre Adán es el hombre carnal. Ambos habitan en ti y en mí. Porque si tú estuvieras santificado plenamente, posiblemente ya hubiéramos sido arrebatados. Pero tú y yo todavía, mire, ¿cuántos todavía peleamos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones? Usted todavía pelea con su lengua, todavía pelea con sus ojos, todavía pelea con sus oídos, que se pone a oír la Macarena cuando no debe. Entonces el hombre Geber es la parte buena interna tuya, y el hombre Adán es la parte oscura o la parte débil internamente, que debe de ser yendo restaurada, renovada, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces mire pues, Moisés, ejemplos. Un ejemplo habla más que 1000 palabras, dice mi apóstol. Moisés fue formado en las mejores academias de Egipto. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Él fue instruido en palacio del rey. Es decir, la educación que Moisés recibió fue la mejor que se podía adquirir en aquel tiempo por cualquier persona que se preparaba. ¿Por qué? Porque Egipto tenía la más sofisticada forma de gobierno que existía en el mundo en ese momento. Usted tiene que saber que el Egipto era uno de los lugares que más preeminencia tenían en aquel entonces. Sin embargo, a pesar de haber sido preparado, de haber sido enseñado con la sabiduría del mundo, dice la Biblia, Moisés, después de eso, usted encuentra en él, a pesar de ser un hombre bien preparado, un hombre que tenía un propósito y tenía un destino en Dios, fue un hombre que fue de alguna manera malformado en su niñez. Y esa malformación en su niñez provocó, mire qué tremendo, cómo trabaja de fino el enemigo. Porque el resultado final de haber quedado fuera de la tierra de la promesa como consecuencia de no haber santificado el nombre de Dios en medio del pueblo, le costó a él quedar fuera de la tierra de la promesa. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que la Biblia declara. ¿Dónde fue dañado Moisés? Pues nosotros tenemos que examinar muy de cerca nuestra niñez, hermano. En tu niñez vas a encontrar mucha respuesta del por qué eres hoy como eres hoy. Mire cómo fue la etapa de niñez de Moisés. Moisés, ¿qué sucedió en la vida de niño de Moisés? Moisés fue abandonado en su etapa de niñez por parte de sus padres. Mire, el evento que dictaba fue abandono. Fue abandonado. Número 2, en la etapa que está, él creció siempre preguntándose por qué sus padres lo habían abandonado. Él sabía que él no era parte de la familia real, aunque estaba siendo enseñado dentro de la familia real. Entonces el haber nacido, el haber sido abandonado y el haber crecido preguntándose del porqué del abandono, por qué sus padres lo tomaron, su madre lo tomó, lo puso en una cesta calafateada y su hermana lo coloca en el río y lo lleva al destino, que es la hija del rey. Él nace y dice, bueno, aquí todos son morenitos, pero yo soy rubio. Como aquella canción, ¿verdad? Oye, soy rubio. Él sabía que no era parte de ellos. Entonces ese motivador negativo lo hizo crecer a él compulsivo. ¿Por qué? Porque su alma había sido marcada con el abandono. Eso generó
que él creciera siendo una persona controladora. Cuando usted ve la vida de Moisés, Moisés siempre fue una persona que quiso poner orden absolutamente en todo lo que hizo. Y como consecuencia de haber sido alguien que sabía que no pertenecía a la familia real, aunque estaba cohabitando con ellos, provocó que su carácter fuera volátil e iracundo. Quiere decir que esto trajo como resultado áreas oscuras en la vida de Moisés, que fue lo que lo llevó a él en las aguas a golpear la roca y a no santificar el nombre de Jehová. Ese arranque de ira, creo que fue en las aguas de Meriba, si no estoy mal, fue el resultado de todo el marcaje que él había tenido en su niñez. Abandonado por padres, había crecido con una familia que no era la familia de él, y eso creó disfunciones internas en él. Por eso es que nosotros tenemos que conocer nuestro pasado, hermano, porque tú eres hoy el resultado. ¿Qué edad tienes? 35 años. Eres el resultado de 35 años de formación y o malformación. Entonces el valle de sombra es todo eso negativo interno que no te deja avanzar hacia la promesa que Dios te ha dado. Personas, decíamos en el primer servicio, inteligentes, hermano, graduados con títulos universitarios que casi que solo los locos los pueden sacar. 100 puntos en todas las clases. Se graduó con 100 puntos en la carrera. Desde el primero hasta el último año terminan con su homenaje. Yo conocí a una persona que cuando yo recién empezaba a trabajar, tal vez tenía 18 años más o menos, o sea que eso fue hace como 5 años. Empecé a trabajar y de repente miraba yo que pasaba un tipo, fíjese, todas las mañanas pasaba un tipo con un pichel de agua regando las plantas de las oficinas. Pasaba también a la oficina a mí. Déjelo entrar, me dijeron. 7 niveles, le echaba agua a todas las flores en los 7 niveles. El hombre era tan inteligente y presentó la mejor tesis de la universidad, de su facultad, en no sé cuántas décadas. Se volvió loco. Era tan preparado el hombre, amado hermano, que se volvió loco. La terapia del psicólogo era: él va a trabajar aquí en la empresa y me le van a pagar todas sus prestaciones. Era un ingeniero. Su trabajo, regar flores. Porque para poderlo regresar a su normalidad, lo único que le podían asignar era regar flores. Se malformó. En la preparación se perdió. Entonces el hombre que había sacado, hermano, era la mejor tesis de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos en no sé cuántas décadas, regando flores. Fue malformado. Usted dice, ¿cómo hay personas tan capacitadas con tal nivel de malformación? Por ejemplo, yo le decía a los hermanos del primer servicio, yo conozco gerentes generales que son unas eminencias, pero tienen una malformación. Se llama trago. Alcohólicos. Yo no sé si usted ha visto realmente personalidades. Yo tenía mi tío que todavía lo extraño, dijo aquel, porque era un pediatra, hermano. Él me vio a mis 3 hijos. Mi hija mayor tiene 26 años ahorita. El de en medio tiene 23 y el pequeño tiene 9. A los 3 me los vio como pediatra. Pero tenía un valle de sombra.
como pediatra. Hermano, era una eminencia. Pero de vez en cuando solo se le atravesaba un venado, hermano, y el venado se lo llevaba a echar colazos de hasta 6 meses. Uno pasaba enfrente a su clínica y así estaba la clínica afuera, esperando que les diera cita. Lo único que no sabían es que él estaba en otro lado hospitalizado, tratando de levantarse con sueros. ¿Qué te quiero decir? Tú puedes ser una persona muy preparada, con muchas cualidades extraordinarias en Dios manifiestas hoy por hoy en tu vida. Pero la Biblia dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, tú me vas a infundir aliento. Hay valles de sombra que muchas veces atravesamos. Valles que no queremos atravesar porque son dolorosos, porque son difíciles, pero que deben de ser transformados en nuestro ser por el poder del Señor. Una persona que fue dañada en su niñez con una violación, crea y gesta, dependiendo en la etapa de la edad donde aconteció, un nivel de desconfianza y de repudio hacia el hombre, amado hermano. Y aunque es una persona muy cariñosa con su familia y es una persona muy especial, cuando llega la etapa de la relación personal, se friquea. Yo no sé si usted identifica situaciones o circunstancias en su vida. A usted le va muy bien en muchas cosas, pero cuando pasa una cosa en específico que lo deja a usted paralizado y no sabe para dónde caminar, es porque hay procesos de malformación internamente en el alma que deben de ser restaurados por el poder del Espíritu Santo. Entonces miren, Moisés, hermano, era Moisés un líder nato. Hermano, condujo a más de 1,5 millones de personas en el desierto. Yo le digo a los hermanos, si con 200, 300, 400, 500 personas uno a veces siente que se vuelve loco, imagínese pastoreando 1,5 millones de gente en el medio del desierto, pidiéndole comida, pidiéndole agua, claveándole con chismes, claveándole con murmuración, los líderes levantándose en contra del elegido. Y ahí venía, tendría cualidades Moisés específicas de liderazgo, por supuesto, pero lo marcaron en la niñez. Entonces nosotros tenemos que identificar si hay áreas en nuestra vida o situaciones internas en el alma que nos causen problemas, porque eso puede provocar que el proceso de la llegada de la bendición se retrase. Las consecuencias de la etapa adulta de Moisés fue que era compulsivo, controlador e iracundo. ¿Como consecuencia de qué? De que había sido abandonado, que no conocía a sus padres, amado hermano. Y que había crecido lejos de su familia. Eso provocó en Moisés que él no entrara en Canaán. Es que nosotros hoy tenemos que identificar nuestros valles de sombra, amado hermano, porque ese valle de sombra puede llegar a provocar que tú y yo no poseamos la tierra de la promesa. ¿Qué es la tierra de la promesa? No le estoy hablando de vida eterna, porque usted vida eterna ya tiene en Cristo Jesús. Usted es nacido de nuevo. Y si hay alguien que no es nacido de nuevo hoy en medio de nosotros, quiero decirle que también tiene vida eterna. La diferencia es el lugar. Uno en la presencia de Dios y el que está sin Cristo fuera de la presencia de Dios. O sea, todos vamos a vivir eternamente. La pregunta es ¿dónde? ¿Qué provocó realmente? Mire qué delicado. ¿Qué provocó que Moisés no entrara en la tierra de la promesa? El abandono de sus padres desde la niñez. Eso lo volvió un hombre lleno de ira. Tal vez tú que tienes el carácter un poquito acelerado, tal vez tus padres te abandonaron y tu alma fue dañada en la etapa de tu niñez. ¿Cómo es tu carácter? ¿Eres introvertido? Una persona introvertida tiene características, amado hermano, que no se puede comunicar y todo es para adentro, es tímido. Esa no es
una personalidad normal. Una persona introvertida y tímida regularmente es el producto de la reprensión en destiempo y fuera de lugar. Entonces el valle de sombra son aquellas etapas internas en tu alma que muchas veces te paralizan e impiden que avances hacia la promesa de Dios. El lado oscuro es la parte negativa adversa que necesitas cambiar. Mire, Sansón nace y crece reprimido en un ambiente de control que lo llevan a vivir en su niñez frustración. Como consecuencia de un ambiente, por eso mire hermano, es bueno ser estricto, pero también tiene que tener sus límites muchas veces para poder liberar ese tipo de actitudes controladoras. Yo recuerdo que una vez mi apóstol me dijo: Byron, ten cuidado con la rigidez, porque todo lo que es rígido se quiebra. Por eso es que usted ve los edificios en las ciudades cosmopolitanas grandes, todos los edificios que son rascacielos, todos tienen el efecto péndulo, donde balancean los pesos del edificio a los momentos para administrar los vientos o para administrar los sismos. Si colocan un edificio de 100 niveles para arriba que no tenga flexibilidad al momento de los vientos o del terremoto, se quiebra. Por eso en la vida hay que aprender a ser estricto, pero muchas veces también hay que aprender a ser excesivo, hay que aprender a tener un balance entre las dos cosas. Si nosotros somos demasiado rígidos y estrictos con nuestros hijos, los quebramos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Que entonces hay que ser libertinos? No, hay que ser ordenados, pero entender también que muchas veces necesitamos tener la flexibilidad. Mire, Sansón nace reprimido, frustrado en un ambiente estricto. ¿Qué genera en el alma de Sansón? Examinando la vida de Sansón, un hombre que tenía problemas con las mujeres, serio. Él tenía problemas de índole sexual. Quiere decir que muchas veces tenemos que examinar si tenemos problemas de índole sexual, si eso no fue instalado en nuestra niñez a través de que nuestros padres fueron demasiado rígidos. La rigidez, la reprensión y la frustración crean áreas internas en el alma que producen muchas veces problemas de tipo sexual. La rebelión y la codependencia. Es que si me abandonas me voy a morir. 2 hijos de 15 años, hermano. Sos el amor, te amo. Eres el amor de mi vida. Si tú me abandonas me voy a tirar del puente. Una patoja virrionda de 13 años y el patojo de 14. ¿Qué saben de amor, hermano? Entonces, la reprensión y la frustración provocaron en él rebelión, codependencia y frustración de tipo sexual. Pues que padres tenemos que aprender a administrar la vida de nuestros hijos, porque si no, en vez de formarlos, los deformamos a través de la rigidez. Tiene que tener un balance. Eso fue lo que llevó a Sansón a desbocarse en el placer sexual con las mujeres. O sea que los problemas de sexualidad en los adultos fueron instalados en la niñez. Aunque pase por valle de sombra y de muerte. Hombres, hermano, que tienen que tener muchas mujeres para estar contentos, ahí hay un problema. Hermanos que todavía entran a las iglesias y se les quedan viendo desde abajo hasta arriba las hermanas y se quedan en medio más viendo, tienen problemas. Ministréselos. Ese es su valle de sombra. O hermanas que necesitan tener 2, 3
varones, para estar contentas. Allá hay un valle de sombra. Áreas oscuras no resueltas en la vida de Sansón lo condujeron a morir junto con sus amigos en el templo. Mire qué tremendo. Saúl, valle de sombra del alma de Saúl. Para que más o menos tú tomes una idea de cómo se examina el alma. Uno, diga conmigo, examínese cada quien a sí mismo. No se vale examinar al marido, ni a los hijos, ni a la mujer. Cada uno a sí mismo, porque la salvación es personal. ¿Viste, mija? Bien decía yo que vos tenías ese clavo. ¿Viste lo que dijo el pastor? Ese es tu clavo. Cállese, calladito tiene más pegue. Cada uno se prepara su propio pan. Saúl creció con baja autoestima, en un entorno de inseguridad y falta de confianza. Mire lo que genera la baja autoestima, la inseguridad y la falta de confianza. ¿Qué provocó en la vida de Saúl? Desobediencia, usurpación y excusa. Eso provocó que le diera derechos a los espíritus inmundos, que después, en vez de ser áreas, se convierten en regiones de gobierno de espíritus inmundos. Entonces, hermano, ¿qué es el valle de sombra internamente en el ser humano? Son las disfunciones negativas con las que la vida te ha formado, que no vienen en el orden de Dios y que deben de ser entregadas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si son áreas entendidas o no conocidas, ya sea entendidas y no entendidas, conocidas o no conocidas, deben de ser puestas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el dulce cantor, si no estoy mal, decía, ¿cómo era la frase? Líbrame aún del pecado que me es oculto. O sea que hay pecados en nosotros que ni nosotros conocemos, que son el resultado ¿qué? De deformaciones en el alma a lo largo de la vida. Una mujer insegura va a cambiar de hombre cada 3, 4, 5 meses. Un hombre inseguro anda buscando mujeres por todos lados. Una persona con baja autoestima genera desobediencia. Una persona insegura genera usurpación, porque cada vez que tiene la oportunidad procura quitar. Entonces los derechos de formación los tenemos nosotros como hijos del Rey. Los valles de sombra van a existir siempre en medio de nuestras vidas, pero deben de ser conquistados en nuestra alma, amado hermano, para la gloria de Dios. Ser inseguro, ser carente o con excesivo carácter, ser una persona iracunda, ser una persona ofensiva. ¿Qué hay en tu vida que tú identificas y sabes que no es de Dios? José, mire, ¿cuántos estamos de acuerdo que José en Egipto fue un hombre próspero? Pero cuando vio a sus hermanos, dice la Biblia que se tiró a llorar. Cuando sus hermanos llegaron a buscarlo al Egipto, y dice que José salió y vio a sus hermanos, se puso a llorar de la alegría. Lo habían vendido, lo habían metido en el pozo, lo habían traicionado. Dice la Biblia, y nosotros vimos su alma angustiada, los hermanos, y lo vendimos, lo transamos, lo regalamos, lo vendimos. Con el alma angustiada, con José cuando los vio. Ay, estos fueron los que me vendieron cuando yo era Ishto, ¿verdad? Entonces él era un hombre de éxito, lleno de rencor. Había en él un Geber de éxito, un hombre de Dios, soñaba de Dios.
¿Era o no era de Dios José? Claro, como tú y como yo. Lo único que José estaba lleno de rencor. ¿Tú de qué estás lleno? Del amor de Dios. Bendita misericordia. Pero si somos honestos delante de Dios, tenemos que identificar valles de sombra internamente. ¿Para qué? Para ser edificados y avanzar a una nueva gloria. Porque si no avanzamos en medio de ese valle de sombra y de muerte, que son feos, hermano. Cuando uno está pasando el valle de sombra y de muerte, mire, ¿alguna vez usted ha sentido, cómo es que se llama esto? Depresión. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido depresión? Levante su mano. Ese es un valle. ¿Qué lo lleva a los momentos de depresión en su vida? ¿Dónde se activó la depresión? Que cada vez que viene la adversidad, usted se tira a su cuarto a dormir 15 días, apaga las luces, baja las persianas y se dedica solo a chillar y comer chocolate. ¿Es eso normal? ¿Qué lo provoca? Es que tengo problemas, pastor. Viera que le encontré unos mensajes a mi esposo en el teléfono y nadie me quiere, todos me odian, me quiero comer un gusanito. Ok, lo que te está sucediendo tiene razón, es fuerte. Pero ¿dónde le diste derecho legal a la depresión para que te visite? Porque esa depresión es la que te tiene metido en el valle de sombra. Perdió el trabajo. Ya hace un mes se había metido a comprar la casa. Había cambiado el carro. Tiene que pagar la letra de 2,000 pesos del carro y tiene que pagar los 4,000 quetzales o 5,000 de la casa. Y le quitaron el trabajo. Ay, Dios no me quiere. Yo por eso me voy de la iglesia, porque solo sabía yo que llegaba a la iglesia y las cosas iban. Momento. Está empezando a atravesar un valle de sombra. Pues no se olvide que el Señor está con usted. ¿Cómo salgo del valle de sombra? Busque ayuda. Usted tiene pastor. En casa hay equipo ministerial de ministración. Hay que ver en dónde se le coló por primera vez la depresión y se quedó de inquilina. Cuando usted toma ya derechos legales sobre esto, las cosas le pasan y usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted mira a los hermanos reírse de lo que les está pasando, pero porque tienen control en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de lo que está en el entorno. Y aunque lo están viviendo, saben que es más grande Dios que su problema. En una ofrenda de palmas al Rey. Hoy tenemos que rendir valles de sombra, hermano. Valle de sombra es la soledad. Hay personas que les gusta estar solas. ¿Por qué? ¿Es normal la soledad? Si el hombre fue creado para ser un ser sociable. Por lo menos eso nos enseñan a nosotros de que estamos en el colegio. Y desde chiquitos dice, cuando te cases con tu esposa, y el patojo apenas empezando a caminar, va, hermano. ¿Verdad? Valle de sombra son todas las experiencias negativas con las que la vida te ha golpeado y ha creado internamente en ti áreas oscuras que no logras gobernar. Sexo ilícito, pornografía, masturbación, drogadicción, alcoholismo. Usted conocerá hermanos cristianos que les gusta el trago. No debiesen, no es normal, pero en ellos habita un Geber y un Adán. Esa es la batalla del Geber contra el Adán interno. Es donde vas sujetando todo aquello que no le agrada a Dios. Y tú debes de saber que aunque pases por valle de sombra y de muerte, el Señor está contigo. Su vara y su callado. O sea, ese problema que estás pasando, que te tiene deprimido, que te tiene triste, que te tiene, eso no es eterno. Atraviesa ese valle. Aunque pase por valle, no importa, aquí estoy triste, nadie me quiere, todos me odian. Tú me fundes aliento, Señor. Sale del valle de sombra. Aleluya. Todo ayuda bien, hermano. Me llovió.
Me cayó duro. Me hicieron camorra, pero como todo ayuda bien, entonces ahí sí anda contento, ¿eh? Pero a ver si andaba contento en el valle de sombra. Pero como el Señor le infunde aliento, usted tiene que saber que todo valle de sombra es temporal, porque eso dice la Biblia. Aunque pase, el pasar es transitorio, no es un punto de destino en tu vida. Así que si estás pasando momentos difíciles hoy, estás atravesando tu valle de sombra, no es eterno si te atreves a atravesarlo. Ahora, si se sienta debajo del enebro y yo no soy mejor que mis padres y nadie me quiere, y ahí se va a quedar parqueado toda la vida. Pero usted fue llamado a ser un más que vencedor. Así que si hay valles de sombra y de muerte en tu vida, todavía hay lados oscuros en tu corazón que te llaman a lo indebido, ríndelos delante del Rey. ¿Y cómo hago, pastor? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores te infunda aliento. Pero te recuerdo que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así que si estás pasando momentos difíciles y tu alma se te está revelando, hoy vas a poder decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ahorita estoy pasando la depresión, aunque ahorita estoy pasando la tristeza, aunque ahorita, Señor, me estás ordenando en mis finanzas y por eso me estás haciendo que estás pasando un tiempo de escasez, Señor. Pero el apóstol Pablo dice que sé vivir en la escasez y en la abundancia. Entonces la escasez también es formación. Nadie le gusta, pero ahí eres formado. Todo lo que en tu vida acontezca va a ser para la gloria de Dios, porque dice la Biblia que todo ocurre para bien, para los que conforme a su propósito. ¿Has sido tú llamado conforme al propósito de Dios? Entonces hasta lo negativo te va a bendecir al final del... Yo le decía a alguien, es que hermano, a mí me da risa, fíjense, cuando tú sabes que Dios está contigo. Hace unos meses, sí, hace como 2 meses, me hicieron una pasada, hermano. Yo sentía que atravesaba el valle de sombra y de muerte, hermano, en la angustia interna de mi alma. Y decía: Señor, Padre, esto está cardíaco. Y me mandé dormir. Las batallas de los pastores, hermano. Y de veras que me la hicieron bien hecha. Y lo que me hicieron, que me dañó, me resultó de bendición. Y le dije: mira, date cuenta que el mal que me procuran hacer, es que, de verdad, si le cuento la historia, pues no se la puedo contar, ¿verdad? Pero si se la contara, usted se quedaría así, mira. Dije yo: Señor, hasta las cosas negativas y feas me las vuelven bendición. Yo entendí. Ese es mi rema personal, hermano. Que todo el que me quiere hacer daño, Dios convierte ese mal en bendición. No, es que oírlo es fácil. Pero cuando tú ves la mano, dice: esto, usted está así, mire, usted ya está así, esperando que caiga el meteorito, hermano. Y de repente ese meteorito, cuando ya va llegando con usted, ¡puf!, se convierte en pétalos de rosa. Y dice: ala, Señor, de veras que hasta lo más adverso tú lo conviertes. Yo me quedé con la boca abierta. ¿Viste? Le dije. Me querían transar. Y se convirtió en bendición, hermano. Yo entendí que todo el que me quiera hacer daño, Dios va a convertir esa adversidad en mi bendición. Dios transforma los momentos difíciles para tu bendición. Y quiero decirte algo:
No importa lo negro de la noche hoy. Eso, adelante, te lo puedo garantizar, porque sé a quien sirvo. Se va a convertir en tu bendición. Recíbelo, levanta tu mano ahí, recíbelo. Que eso negativo hoy, Dios lo transforme y lo torne. Aún ese dolor, aún esa tristeza, aún esa melancolía, tal vez aún esa depresión que hoy no entiendes. Adelante dirás y verás y dirás: bendito Dios. Hasta las flechas de mis enemigos convertiste en bendición para mi vida. Yo declaro que esa misma unción está sobre usted, hermano. Y que todo lo negativo que tu enemigo quiera lanzar en contra de ti, Dios las va a convertir en bendición, así como lo ha hecho conmigo. Lo negativo hoy Dios lo vuelve bendición. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.